La Zona Cero. Mis queridos amigos, iniciamos aquí la nueva temporada de Monográficos Zona Cero. No podía ser de otra manera, con Carlos Canales y Jesús Callejo, y con algunas variantes para esta temporada 2004-2005, por ejemplo, que en este año vamos a dedicarnos o vamos a centrarnos más, aunque eso sí, la actualidad manda y en cualquier momento lo podemos desmontar todo. Pero este año, decía, vamos a centrarnos en seres y lugares en los que usted posiblemente no cree, lugares de poder, lugares emblemáticos, lugares con cierto magnetismo y también personajes. De hecho, ya en los monográficos Zona Cero hemos recurrido con bastante insistencia en ocasiones a estos seres y lugares. Y vamos a empezar esta temporada pues con un recuerdo emocionado a una doctora pionera en diferentes ámbitos, diferentes asuntos, y que por supuesto merece estar con todo lujo aquí en nuestra Zona Cero. Ha fallecido recientemente, el pasado 24 de agosto, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, toda una adelantada, toda una Dalí de estas cuestiones del misterio. Porque era una mujer misteriosa. Vamos a rendirle homenaje, vamos a hablar de su semblanza y de todos los acontecimientos que generó, porque la verdad es que tuvo unas intuiciones que ahora a lo mejor han quedado un poco desfasadas, pero que en su tiempo fueron revolucionarias. ¿Qué tal, Carlos Canales? Muy buenas noches. Pues muy buenas noches, pues muy feliz de estar aquí de nuevo. Bueno, ¿cómo te encuentras aquí en San Sebastián de los Reyes, en este lugar? Pues un lugar que conocía, como decía Bruno en la puerta, muy bien. Sí. Una casualidad, sí, bueno. Estamos rodeados de todas las empresas distribuidoras de informática mayoristas de España. Lo sabía. Justo detrás, ¿verdad? Lo conocía bien porque justo detrás estamos ahora mismo al lado de Ingram Micro y Memory Set, algunas de las más grandes. Sí. Y he pasado por aquí pues muchísimas veces en los últimos 5 o 6 años. Realmente hace algunos años que no vengo tanto, pero sí, a mediados de los 90, pues para mí era una zona realmente conocida. Y bueno, aunque mi participación en televisión todo el mundo sabe que es más bien escasa, pues en Antena 3 yo creo que he estado con Jesús, que le tengo aquí delante un par de veces, ¿no? Me parece que hemos estado. Bueno, ¿qué tal, Jesús Callejo? Vamos, que es un sitio conocido. Bueno, vino a poner la primera piedra, Jesús. Sí, no estaba en Antena 3. Bien hallado, la verdad que encantado de estar aquí otra vez en estos monográficos. Bueno, es cierto, pues, el sitio más bonito. Sí. Sí. La verdad es que nos ha quedado una emisora muy mona, ¿eh? Se respira otro ambiente, ¿eh? Está muy bien y tenemos unos estudios magníficos. Creo que vamos a estar muy cómodos en este año, en esta temporada 2004-2005, y la Rosa de los Vientos va a desplegar sus pétalos con total esplendor. Y bueno, en su día, Carlos, Jesús, lo cierto es que la doctora Kubler-Ross desplegó esos pétalos con mucha intensidad. Fue una de esas adelantadas, una de esas pioneras, ¿verdad?, del mundo del misterio, o por lo menos de las inquietudes humanas, Jesús. Sí. Además, tiene una gran cantidad de méritos Elizabeth Kubler-Ross. Uno de ellos fue el desdramatizar la muerte, que es por lo que es conocida realmente, ¿no? Ella investigó durante muchísimos años antes que Raymond Moody, que es posiblemente a lo mejor el autor más conocido en estas lides de investigar lo que hay más allá de la vida, después de la vida, ¿no? ¿Moody se puede considerar un seguidor de Kubler-Ross? Sí, totalmente, porque de hecho el primer libro de Kubler-Ross es del año 69 y el famoso libro, el bestseller de Raymond Moody, es del año 75. O sea, que han pasado, como ves, ahí 6 años. Es un seguidor y nunca llegó a superar a Kubler-Ross, porque Kubler-Ross, ya digo, que el gran mérito que tuvo es que humanizó muchísimo la muerte. No solo se encargó de recoger la casuística de los moribundos que iban, bueno, pues recordando y relatando las cosas que le iban ocurriendo a medida que iban muriendo, y luego lo contaban, evidentemente, pero no solo se quedó en la casuística, en la fenomenología, sino que llegó más allá, ¿no? Llegó a identificar las etapas de la muerte, llegó incluso a tener experiencias extrasensoriales, experiencias místicas, y esa segunda etapa de su vida es la que fue más cuestionada, pero desde luego sí fue una mujer que ha ayudado a muchísimas personas, ayudó a muchísimos moribundos, y gracias a sus aportaciones, lo más importante, tanto los médicos como los familiares ahora mismo tienen un concepto distinto, no solo del moribundo, sino de la muerte, hasta el punto de que saben que esa etapa es tan importante como el resto de la vida, y sus enseñanzas han servido para que ahora en los hospitales se llegue a humanizar ese tránsito definitivo. Voy a contar algo, Carlos, y es que cuando estábamos preparando este monográfico, pues nos sorprendió la muerte de la doctora, Pues, una serendipia, ¿no? Es verdad, una serendipia Sí. absoluta, y la verdad, bueno, en este caso lamentable y desgraciada, porque aunque era mayor, tenía 78 años. 78, sí. Tampoco era extremadamente anciana. Y la verdad es que sí, es una serendipia, porque es cierto que en el momento que lo estábamos hablando es cuando se ha producido el fallecimiento en su casa de Arizona, aunque ella era suiza de nacimiento. Nació en Zurich. Sí, exacto, ella era Zurich. suiza, pero bueno, residía en los Estados Unidos, que es donde había obtenido un gran renombre y donde había realizado sus investigaciones, y bueno, pues ha fallecido hace poco, ni más ni menos que en Scottsdale, uno de los sitios vinculados a Wyatt Earp, ya la leyenda de Tombstone. Sí. Y bueno, iba a decir que Jesús acaba de dar
para mí en el clavo de la importancia de Kübler-Ross. Primero, a mí personalmente, yo no he leído acerca de la muerte, pero sí he leído una serie que es su obra más famosa, luego hablaremos de ella, pero sí he leído algunos libros que hacen referencia a sus investigaciones sobre el tránsito de la vida a la muerte y lo que podría haber detrás de la muerte, y sinceramente decir que a mí no me ha convencido. Sin embargo, hay algo muy importante, y es que si a las personas se las valora por lo que hacen de bueno para los demás, Kübler-Ross tendría una valoración para mí altísima. No solamente para los moribundos o para los que trabajan en el entorno de los que se están muriendo, es decir, hospitales, médicos, enfermeras, sino también para los familiares que quedan vivos, es decir, para los que sobreviven al fallecido y le quieren. Porque lo más curioso es que todos los seguidores que ha habido, no solo Raymond Moody, sino los que luego, por cierto, era psiquiatra, también lo hablaremos luego, que esto es importante, es decir, era médico, tenía formación médica científica, porque todos los que la han continuado después han ido abriendo como una especie de abanico de todas las posibilidades que ofrecían las investigaciones de Kübler-Ross. Entre otras cosas, lo que a mí me importa más es que parte de las investigaciones que ha habido, estaba pensando en el libro de los Guggenheim, me parece que se llama Hello from Heaven, es decir, Hola desde el cielo, que hace una investigación muy interesante sobre la sobrevivencia, es decir, sobre los que han sobrevivido a los fallecidos y las posibilidades de contacto. Bueno, independientemente de lo que se pueda pensar desde un punto de vista científico de si es posible, es imposible, lo que sí que es cierto es que desde el punto de vista psicológico, no digo psiquiátrico, que pasó aquí estar enfermo, sino psicológico, de la tranquilidad, la armonía y el bienestar espiritual de los que han seguido las enseñanzas de Kübler-Ross, bueno, se merece por mi parte todos los elogios. Qué hermoso lo que acaba de decir Carlos, ¿verdad, Jesús? Totalmente. Además, cuando se conoce la vida de esta mujer, te enternece muchísimo, ¿no? Porque es una mujer que ayudó muchísimo a morir y ella ya estaba preparada para morir, y sin embargo esas fatalidades de la vida hace que 8 años estuviera prácticamente recostada en su cama, no podía moverse, estaba inválida en una silla de ruedas, la dieron pues varios infartos cerebrales, con una circunstancia: ella estaba paralizada de medio cuerpo en el lado izquierdo, pero la cabeza la tenía totalmente lúcida. Y ella se resignaba, no estaba resignada un poco a que a ella no le llegara la muerte, porque sabía que ya no tenía nada que hacer. Una de sus frases célebres cuando escribió su último libro, Lecciones de vida, que se publicó recientemente en la editorial Luciérnaga, que ha sido la directora de Luciérnaga, pues era amiga personal de Elizabeth Kübler-Ross y prácticamente se ha publicado todas sus obras en castellano a través de esa editorial. 20 y tantos libros, ¿no? 20 y tantos libros en total, sí, porque hay muchos que son sus conferencias, o sea, no son libros exactamente de ella, pero son libros que se recogieron a través de los cursos que ella daba para ayudar a morir, para bien morir, ¿no? Fíjate qué frase más bonita. Bueno, pues en este libro, Lecciones de vida, cuando ella estaba recostada y bueno, veía un poco el mundo desde su cama y desde su silla de ruedas, ella comentaba que soy como un avión que ha salido a la pista y no ha despegado. Dice, prefiero volver a la terminal o volar de una vez, ¿no? O sea, volver a la terminal era volver otra vez a la vida, es decir, recuperarse definitivamente para poder hacer cosas, pero ella veía que no se podía recuperar, que ya era una enfermedad irreversible. Entonces ella comentaba que por lo menos deseaba volar. Ella comentaba mucho a sus enfermos que la muerte era un tránsito, que era que la mariposa saliera de un poco de su crisálida. Bueno, pues ella estaba esperando salir de esa crisálida. Bueno, pues el 24 de agosto, esa serendipia que estabais comentando, que a mí me impresionó muchísimo cuando estábamos preparando este primer monográfico, es cuando ocurrió su óbito, una muerte que había sido anunciada durante muchísimo tiempo, pero que al final ocurrió. Y se sabe, según dijeron los familiares, que fue toda una liberación para ella. De hecho, comentó una frase preciosa, ¿verdad?, que poco antes de morir dijo: voy a bailar en todas las galaxias. En todas las galaxias. Fijaos ahora que está tan de moda la palabra eutanasia, ¿no? Con la película de Alejandro Amenábar. Sí, eutanasia significa eso, buena muerte, ¿no? Sí. Una buena muerte. Sin embargo, yo estaba en contra de la eutanasia. Fíjate que se lo preguntaron, ¿no? Durante esos años, 8 años de convalecencia, ya lo preguntaba y estaba muy en contra, por ejemplo, del doctor Muerte, ¿no? De Kevorkian, me parece que se llamaba. Kevorkian, sí. Estaba muy en contra porque ella decía que a pesar de todo la muerte te tiene que llegar cuando estés preparado, no tienes que adelantarla. De hecho, uno de sus libros es El error, que cometen aquellas personas que se suicidan, es decir, que adelantan su tránsito, su muerte. Ella estaba esperándolo. Lo que pasa es que ella decía que al esperar tanto tenía que aprender una lección, no cómo tenía que morir, que creo que ya lo tenía bastante asumido, sino la lección del tiempo.
Ella saben que éramos seres eternos, ella siempre decía que éramos seres eternos, por eso la gente se revela de alguna forma a morir, porque pensamos que eso toca a los demás, porque tenemos esa concepción de la eternidad dentro de nuestro ser. Pero ella tenía que aprender un concepto que creo que al final asimiló, que era el tiempo. Hay una cosa que quería comentar, porque fijaros que este es un tema que en principio se aleja muchísimo de lo que a mí me puede interesar en principio este mundo como investigación. Sin embargo, las investigaciones Kübler-Ross sí me han parecido siempre fascinantes, no solo por lo que ella hizo, que ya he comentado antes algo, sino por las secuelas que ha dejado. Es decir, las investigaciones que ha habido sobre la vida después de la muerte o algo mejor o más diferente, es decir, la pervivencia en cierto modo de nuestro espíritu, nuestra alma, de como se quiera llamar, más allá de la muerte física, han continuado por toda la serie de sendas que ella abrió, es decir, de manera muy, bueno, iba a decir muy metódica y muy precisa hasta el extremo que si alguien hoy, ya siglo XXI, compara lo que ha sido el último tercio del siglo XX con lo que fue, por ejemplo, estos mismos temas del siglo XIX, observaría dos cosas inmediatas. Primero, la cantidad de estudios que se hacen ya de manera científica, o al menos con un cierto protocolo de investigación científica. Otra cosa es que luego los resultados sean cuestionables. Y la enorme influencia que esto está empezando a tener sobre una cantidad de gente cada vez más grande. Es decir, parece absurdo, pero esto está muy relacionado directamente con la religión y, sin embargo, no es religión. Es decir, es muy importante explicar esto. Elizabeth Kübler-Ross era una científica en su formación, en su espíritu y en su forma de trabajar. Es que esto no conviene no olvidarlo. Es decir, otra cosa es que su investigación le acercara mucho al mundo espiritual, que obviamente está muy próximo a las religiones y a las creencias. Lo digo porque era una persona absolutamente abierta de mentalidad y que no tenía ningún inconveniente nunca en sus trabajos en exponer sus resultados como guías para que, bueno, alguien los corrigiera o mejorara con el paso del tiempo. Es interesante. Sé que no voy a dar páginas en Internet aquí por el problema que hay, que cogen mal, que ponen mal las direcciones, tal, pero en Internet hay todo un mundo, no solo sobre su vida de investigación, sino sobre todo sobre sus enseñanzas o lecciones. Es decir, sistemas de cómo, por ejemplo, orientar a padres afligidos que han perdido un niño, sistemas para poder mejorar incluso guías de comunicación. Por ejemplo, Kübler-Ross, en una entrevista que tuvo en Estados Unidos, un poco antes de su muerte, ella comentó, hablando de las AEC, bueno, las ADC, es decir, las After Death Communications y las comunicaciones después de la muerte, que son las siglas inglesas, las que se usan en todo el mundo, para intentar explicar las fórmulas que puede tener una persona para comunicar con sus parientes fallecidos, que ella estaba cada día más convencido que si una persona no tenía tristeza ni manifestaba rencor, que podría llegar a recibir los mensajes de sus seres queridos en sueños. Bueno, esto, que es lo que al final, estas cosas que al final habían enfrentado un poco con la comunidad científica, ella las decía de una manera muy abierta, pero nunca de una manera dogmática y taxativa, diciendo, bueno, yo creo que esto se puede hacer, y daba las pautas. Sí. No las voy a contar ahora, sería muy largo, pero digamos que facilitaba los caminos para que la gente estuviera no solo más tranquila, sino más feliz, más contenta y mejor. Y eso, repito de nuevo, que es magnífico. Sí, además pasa mucho con los científicos que mantienen fe religiosa, ¿verdad? Al final siempre piensan que al final de sus investigaciones se tienen que topar necesariamente con Dios, ¿no? Sí, que está detrás de todo, ¿no? Sí, lo que pasa es que esta mujer, sus experiencias la llegaron al convencimiento de que era así. De hecho, no tenía ya ninguna duda. Ella, cuando empieza, hay que tener un poco claro que tiene dos etapas muy diferenciadas. Ella empieza como una psiquiatra, como una doctora escéptica, ya confiesa que no creía que después de morir hubiera otra vida, en absoluto. Y su primera etapa, que termina pues con la publicación de su libro en 1969, el libro que la hace famosa, ¿no?, sobre la muerte y los moribundos, así se titulaba y se titula, y era en análisis de el testimonio de 200 moribundos que contaban, bueno, pues lo que veían justo en el momento en que estaban a punto de morir. Pero no se preocupaba de más allá de lo que después Raymond Moody hizo, ¿no? Solo reflejaba un poco, pues bueno, la casuística desde un punto de vista científico. Fue muy elogiada, muy alabada por sus colegas, pero ella tiene una segunda etapa, porque ella va más lejos. Ella no se queda ahí, sino que en esa segunda etapa que desarrolla alrededor de los años 70 y sobre todo ya en los años 80, ella investiga a aquellas personas que han vuelto y que cuentan cosas sorprendentes, hasta el punto que ella tiene el convencimiento absoluto que cuando la gente muere hay un más allá, y que lo que queda es lo que ella llamaba, era su traje de invierno,
que es nuestro cuerpo, el cuerpo físico, porque no lo necesita para nada. Bueno, esa etapa es la que ha sido más criticada. Y fíjate que estamos hablando de una mujer que ha sido en 28 ocasiones doctora honoris causa por distintas universidades del mundo. Creía en la reencarnación. Y creía en la reencarnación y creía lo que ella llamaba a Dios, que era la fuente de la vida. Dice que todos procedemos de la fuente y todos tenemos que volver otra vez a la fuente a reintegrarnos. Ella estaba totalmente convencida, pero no era católica, no tenía una ortodoxia católica en absoluto. Su convicción estaba fraguada por sus experiencias. Ella había asistido para hacer los últimos libros a 20.000 casos, a 20.000 personas que habían muerto, que habían fallecido, se dice pronto, que es fruto de esa experiencia, son sus libros, ¿no? Entre ellos, bueno, su autobiografía, que de alguna forma es donde cuenta un poco su trayectoria personal, donde ella se involucra, ¿no? De una forma definitiva, que es La rueda de la vida. Es una autobiografía que recomiendo leer porque es apasionada y apasionante, en el sentido de que no solo detalla punto por punto toda su carrera profesional, sino que ve cómo se va involucrando en la concepción de que hay una creencia más allá. Entonces, al final, que es lo que la critican, ya digo, sus colegas, y es la parte más denostada, yo creo que injustamente, es porque empieza a hablar de ángeles, empieza a hablar de hadas, empieza a hablar de seres espirituales, porque son los seres que está viendo la gente que ella está asistiendo para que mueran y fallezcan de una forma pacífica y tranquila. No olvidemos que, por ejemplo, Kubler-Ross dijo unas cosas que ahora mismo se está repitiendo siempre. Incluso hace poco vi uno de los dibujos animados de los Simpson y lo comentaban, que son las 5 etapas que tiene que pasar un ser humano desde el momento en que le comunican que va a morir. No estamos hablando de las muertes violentas, no estamos hablando de las muertes súbitas. Entonces, esas 5 etapas, no olvidemos que son las que ya Kubler-Ross recogió hace tiempo en sus libros, que era, la primera etapa, cuando dentro de ese proceso, cuando alguien ya le dice que van a morir, es la negación. El paciente rehúsa aceptar que tiene esa condición fatal, dice que ¿por qué a él? Por lo tanto, la segunda etapa es la ira, se rebela contra esa decisión. La tercera es la negociación, el pacto, intenta pactar con su Dios, en la medida que él entienda ese Dios, pues decir, bueno, si me salvo, yo haré esto, pondré tantas misas, iré de rodilla hasta tal basílica. La negociación, cuando le falla la negociación porque ve que la muerte es inminente, le entra la depresión, y cuando ya la depresión sale de esa depresión, entra la aceptación de la muerte, que es inevitable. En la aceptación es cuando él asume perfectamente que es un ser inmortal, pero que tiene que hacer el tránsito de su cuerpo físico a otro tipo de dimensiones. ¿Qué necesidad tenemos, Carlos, verdad, de trascender? Es que lo necesitamos, ¿verdad? Probablemente, sí. Probablemente sería una de las explicaciones de por qué la ciencia, en cierto modo occidental, ha ido caminando, paralela a la filosofía y a la religión durante tanto tiempo, por caminos aparentemente distintos, que en muchos casos, esta sería una de las modalidades, una modalidad en física sería, por ejemplo, la de Frank Tipler, que hemos comentado alguna vez, es decir, siempre, o la de el padre Teilhard de Chardin, hace 100 años. De alguna manera acaba siempre confluyendo con la religión. Eso lo dijo muy bien Louis Pasteur en una frase que a mí me parece muy bonita. Dice: un poco de ciencia nos aleja de Dios, pero mucha ciencia nos acerca a él. Sí, claro. En todo caso, sea como fuere, se nos ha ido una mujer magnífica, ¿verdad? Eso es cierto, es una gran persona. Y eso es, para mí, lo vuelvo a repetir, lo que he dicho al principio, me parece cada día lo más importante. Y para terminar... Y en este mundo que estamos más. Para terminar, Jesús, ¿dónde estará ahora? Exactamente, ¿dónde estará? Sí, ella hablaba, fíjate, hizo como una especie de decálogo en su libro, y si quieres, pues solo unas pequeñas frases, porque yo creo que son muy representativas de su vida, de su personalidad y de su obra, que es lo más importante. Ha quedado su espíritu, han quedado muchísimos talleres que frecuentan los hospitales precisamente para ayudar a morir al moribundo. Entonces, en algunas de sus obras comentaba una serie de frases que ella después repetía en muchos de sus talleres, en muchos de sus cursos y conferencias. Solo voy a decir 3 o 4 que creo que son bastante significativas. Una de ellas es: nada de lo que nos ocurre es negativo. Todo sufrimiento puede generar crecimiento. Todas las personas procedemos de la misma fuente y regresamos a esa misma fuente. La vida en el cuerpo físico representa solo una pequeña parte de la existencia real. No se puede sanar el mundo sin sanarse primero a sí mismo. Y una que parece muy obvia, pero me parece de una profundidad sublime, cuando dijo: debemos vivir hasta morir. Nadie muere solo. Pues me parece magnífico para terminar. Doctora Elizabeth Kubler-Ross, allá donde esté, le deseo un feliz baile con las galaxias. Exactamente. Nuestros monográficos Zona Cero, hoy rindiendo homenaje a la figura de esta doctora pionera en tantas y tantas cosas. Gracias, Jesús Callejo. Gracias, Carlos Canales. De nada.